General Paco Moncayo, candidato a la presidencia de la República por la coalición de organizaciones de izquierda denominada Acuerdo Nacional por el Cambio, está esta mañana con nosotros. Buenos días, general. Buenos días, Lenin. Qué gusto estar con usted, enviarle un saludo. Hoy, el último día laborable del año, desearle a usted, a la audiencia, que el próximo año sea mucho mejor que el 2016. Gracias, general. Hoy que la corrupción ocupa las primeras páginas de los medios de comunicación en el Ecuador y América Latina, es pertinente consultarle sobre cuál es su propuesta para combatir esta corrupción. Hay evidencias históricas, es una realidad objetiva de que a mayor concentración del poder, a menor democracia, existe más corrupción. Los gobiernos autoritarios en general han sido siempre aquellos en los que los problemas de corrupción son los más graves, son los más intensos. Usted podrá decirme, y posiblemente la audiencia, qué tiene que ver lo uno con lo otro. Yo creo que en la medida que ganemos en democracia, que recuperemos las instituciones de la República, que haya una asamblea que fiscalice, que haya una justicia independiente, que la Fiscalía, la Contraloría actúen solamente sobre la base de defender el interés general y no disposiciones desde el Ejecutivo. En la medida que tengamos una democracia fuerte, vamos a poder combatir mucho mejor la corrupción. Autoritarismo y corrupción a lo largo de la historia han ido a la mano. Estamos hablando entonces de una reforma institucional. Sí, es evidente, necesitamos una reforma a fondo, terminar con el hiperpresidencialismo, saber que toda forma autocrática de gobierno termine en lo que estamos avergonzados de observando los ecuatorianos precisamente en estos días. Por lo mismo, si tenemos una asamblea que fiscalice, los problemas de corrupción van a ser menores. Recuerde usted qué sucedió cuando el coronel Cobo planteó un juicio político al ministro de Defensa en el caso de los helicópteros DRUP. La comisión de fiscalización, entre comillas, de archivo, como se le conoce, simplemente se guardó ese proyecto, impidió ese juicio. Después de poco cayeron 2 helicópteros más, murieron personas. Ve usted lo que causa la existencia de una asamblea que no fiscaliza y que se convierte en una oficina dependiente y secundaria con relación al Ejecutivo. ¿Cree usted entonces, general, como lo creen otros candidatos, que en el gobierno no ha habido mayor interés por profundizar y descubrir quiénes son los que cometen los actos de corrupción? Se lo pregunto porque desde el régimen dicen precisamente lo contrario, que son ellos quienes denuncian, que son ellos quienes acusan, que son ellos quienes sancionan de manera oportuna. La realidad no es esa, lo que hemos visto es más bien que cuando un periodista de investigación escribe un libro sobre temas de corrupción, se lo enjuicia, que cuando los veedores, sobre la base de la norma constitucional y la ley de participación ciudadana, hacen un informe que no le gusta al gobierno, simplemente le enjuician, asustan, amedrentan a aquellos que quieren investigar sobre temas de corrupción. La única realidad es que los problemas con la FIFA, los problemas que hoy conocemos han pasado en el fútbol ecuatoriano, pudimos enterarnos gracias a que en los Estados Unidos se hizo esta investigación y se difundió la información al mundo. De no haber sido por los papeles de Panamá que fueron publicados por prensa independiente, no habríamos sabido de estos problemas de corrupción. Y de no ser también porque en los Estados Unidos se ha publicado los temas de corrupción, las coimas que han pagado de brecha a los funcionarios, tampoco lo sabríamos. ¿Dónde estuvo la Contraloría? ¿Dónde estuvo la Fiscalía? Que tuvimos que esperar que vengan de afuera la información que nos entera de la corrupción enorme que se ha vivido en este país. ¿Usted cree, general, que desde el gobierno no existe la voluntad, el interés de investigar y dar a conocer los nombres de quienes recibieron presuntamente estos sobornos? Creo que existe una especie de espíritu de cuerpo, como nos ofrecieron una revolución de honestidad, una revolución contra la corrupción.
y los resultados después de 10 años son absolutamente contrarios a la oferta, entonces es una especie de reacción de defensa para decir, no, este no es un problema del gobierno, son casos aislados, es una persona en caja abierta, el justo peca, entonces se buscan simplemente disculpas. No se acepta que este es un problema que a mi juicio debe entenderse como estructural. La estructura, la forma como está organizado el gobierno conduce a esto. Por ejemplo, cómo están organizadas las empresas públicas que manejan tanta riqueza a los ecuatorianos. Cómo es su directorio, un delegado del presidente, un delegado de Semplades y el ministro del ramo. ¿Quién más observa lo que está pasando, por ejemplo, en Petroecuador? El presidente. Antes había un representante del Comando Conjunto, un representante de los trabajadores. Había muchos ojos que podían ver lo que pasaba al interior de esas empresas. Por eso, mi opinión es que este es un problema estructural. El hiperpresidencialismo, el centralismo, la concentración de poder son una forma de gobierno que permite que la corrupción se presente más allá de la voluntad inclusive que pueda haber de corregirla por parte de las autoridades. Mucho se está hablando sobre la diferencia entre el valor referencial y el valor por el cual se firmó el contrato del Metro de Quito, 1.000 millones, 1.535 millones de dólares. En su momento usted indicó que el tema del metro había pasado de ser técnico a ser político. Con lo que se conoce hasta el momento, general, ¿usted prefiere que se vaya Odebrecht del consorcio que ganó para la construcción del metro de la capital? Conversé con el alcalde Rodas en alguna ocasión y le dije, mire los problemas de Odebrecht, porque no es que ahora se conoce, ya se conocía desde antes, porque el tema del Lava Jato, que es el problema de corrupción que se destapó en Brasil, ya lo venimos discutiendo y conociendo desde hace casi un año, de manera que conversamos sobre este tema y le dije los inconvenientes de seguir en un proyecto con esta empresa. Creo que hoy ya no se puede continuar con ellos, es indispensable que esta empresa salga del proyecto. No le va a afectar a la continuidad del proyecto porque la empresa Acciona española va a poder continuar, tiene las condiciones para continuar con el mismo. Me parece que es de sanidad, de honestidad, de moralidad, que un proyecto tan importante para el país, para la ciudad de Quito, esté libre de cualquier sospecha de corrupción en la contratación, que tendrá que simplemente evaluarse y tendrá que conocerse cómo se hizo, pero también en el proceso que viene para la construcción que apenas ha iniciado. En otro tema, general, la semana anterior usted personalmente acudió a la Asamblea para presentar una propuesta, un proyecto de ley que busca evitar la consulta sobre el pacto ético, la consulta de los paraísos fiscales. Pero a 6 semanas de que se realice la consulta en conjunto con las elecciones, cuando ya las papeletas se están imprimiendo, ¿no es una acción ineficaz? Lenin, en este país muchas cosas racionales son ineficaces. Por eso mismo, porque son racionales, porque no obedecen al capricho o a la mala fe de introducir en un proceso tan importante como es la elección de presidente, de vicepresidente, de asambleístas, introducir una materia secundaria que podía haberse resuelto fácilmente por vía de la Asamblea, teniendo además, como tiene la mayoría en esta función del Estado. Lo que quiere el presidente, y esto no es ético, es ser parte del proceso electoral, recibir recursos del Estado para defender este proyecto, hacerle gastar a un país que está prácticamente quebrado 3 millones más de dólares para que el capricho del presidente pueda cumplirse y para poder él ir a ayudar a sus débiles y cuestionados candidatos. Por eso presentamos una ley y le mandamos un oficio, le mandé un oficio al presidente. Si es que lo que usted busca es lograr estos fines con una ley, se lo soluciona fácilmente. ¿Por qué no
dan trámite a la ley que presentó Lourdes Tibán a nombre del Acuerdo Nacional por el Cambio y a nombre de Pachacuti en la Asamblea, y nos evita gastar 3 millones de dólares y meter en el gran debate nacional, porque eso es lo que pasa en una elección para elegir presidente, vicepresidente, meter en este gran debate un tema extraño, un tema secundario, que solo le va a permitir al presidente ser parte del debate, del proceso. ¿Es eso ético? ¿Podemos hablar de un pacto ético cuando se actúa de esta manera en el campo político? ¿Qué ha pasado con ese proyecto, general? ¿Lo han calificado siquiera? No, pues ya está el trámite para la consulta, avanza, entonces fue una advertencia a tiempo. Si hubiese habido ética política, debía haberse tomado ese camino, ahorrarle al país 3 millones de dólares que hubiesen podido servir para créditos para el agro, para cualquier fin positivo para el país. Ya las cosas están dadas y me parece que este acto de política no ética está en marcha y los ecuatorianos sabrán juzgar y deben sancionar en las urnas, no solamente en la pregunta, sino cuando elijan a las autoridades. No elijan a las autoridades que representan el continuismo de esta forma de gobernar que tanto daño le ha hecho al país. General, desde el gobierno se señala que la ley de plusvalía, que cobrará un impuesto del 75% sobre la ganancia ilegítima, así la llaman, que se obtenga a partir de la segunda venta. Usted fue alcalde de Quito, alcalde de la capital de la República, y queremos que nos comente si pudo en algún momento de su gestión cobrar, capturar plusvalía por alguna obra municipal o estatal que se hubiera realizado en la ciudad. Las leyes existen y eran racionales. Las ordenanzas existen, ordenanzas racionales. Porque cuando usted se hace una casita para cobijar a su familia, para que viva ahí su familia protegida, para que esa casita en lo físico se convierta en lo espiritual, en su hogar, usted no está haciendo un negocio. De manera que usted no puede hablar de ganancias ni ordinarias ni extraordinarias. Cuando usted se hizo esa casita, cuando creció la familia, usted quiere comprar o construir una casita más grande, ya no puede hacerlo porque el Estado le cae con sus manos a quitarle un patrimonio que usted hizo para su familia. Además, cualquier obra que realice el municipio, el gobierno, eleva el valor del predio. Eleva, por lo tanto, también el impuesto predial. Cuando se hace la obra, nos cobran ya la contribución especial por mejoras. O sea, la obra ya fue pagada por nosotros mismos. ¿Qué sentido tiene hablar de ganancia cuando usted no se hace de su departamento, de su casa, para un negocio? No puede haber ganancia. No puede peor haber ganancia extraordinaria si usted mismo ya pagó con todos los vecinos por la obra que hizo el municipio o el gobierno. Sé que ya nos van a mandar otro impuesto para poder recuperar la contribución especial de mejoras por las obras que hace el gobierno nacional, impuesto tras impuesto tras impuesto, y en una fase recesiva de la economía ecuatoriana. No se les entiende, no se sabe qué mismo quieren hacer con el país. Si la ley no era necesaria, si no era urgente, ¿cuál entonces prevé usted que era el interés del presidente Rafael Correa detrás de este proyecto? El tema es que justamente en estos días se habían destapado los problemas de corrupción de los que antes hemos hablado y nos pusieron a hablar de esta nueva contribución que nos ponen a los ecuatorianos, que es a la segunda, que no es a la primera vez. Mire, contraviene todo principio lógico y respeta el esfuerzo que hacemos los ecuatorianos para poder tener por lo menos una casa donde vivir. Convierte en negocio un acto de amor y de fe como es construir la casita para tener una vida de felicidad junto a sus hijos, junto a su esposa. Entonces nos meten estos temas para que estemos debatiendo y
nos olvidemos de los papeles de Panamá, nos olvidemos de las coimas de Odebrecht. No hay otra explicación, no entiendo que pueda haber otra explicación. General Paco Moncayo, candidato a la presidencia de la República, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted, Lenín.